¿Qué tenemos ahora? Vamos con esta nueva semana. Vamos a ver, creo que nos toca la invasión al Tahuantinsuyo. Semana 19. Hemos revisado la invasión a América. Recordemos, es la expansión de los primeros capitalistas de Europa y van asentándose en el Caribe. Luego de ahí van tomando posiciones en Sudamérica y básicamente algunos exploradores, soldados, gente que quería enriquecerse, se lanza a la invasión al Tahuantinsuyo. Esto es siglo XVI y marca un impacto tremendo en la población andina. Objetivos, entender ese proceso y por qué es que los incas caen ante la arremetida hispánica. Y luego también hacer una reflexión sobre las consecuencias que este fenómeno dejó. Aquí en una línea de tiempo podemos ver mientras en Europa se está dando la división de tierra firme de algunos exploradores y de cómo los eh, viajeros están buscando territorios como Balboa, haciendo su viaje de circunnavegación. Aquí Pizarro está tomando cartas en el asunto, aliándose con algunos grupos étnicos para vencer a los incas, llegando a Cajamarca y hace la detención. ¿Cómo poder definir invasión al Tahuantinsuyo? Estamos con un proceso político y militar. Esta es una campaña con armas, soldados, donde la búsqueda de Europa es tomar posesión y llevar a cabo la implantación de un Estado que les favorezca. Para eso tienen que destruir al Estado incaico, desarmarlo y construir un nuevo Estado que sirva a España. Y en esta invasión se da una destrucción por ello de muchas cosas, tanto materiales como no materiales, un genocidio. Recuerden, 80% de la población andina muere durante este proceso. Y donde España es quien está impulsando estas acciones. Antecedentes. Antes de Pizarro, ¿quiénes están tomando posición en Sudamérica? Miren, Diego de Nicuesa recibe el territorio de Panamá, que en aquellas épocas va a ser conocido como Castilla del Oro, a favor de la corona española. O sea, Diego de Nicuesa es colocado para que administre ese territorio. En el otro lado, que ahora sería Colombia, se le va a llamar Nueva Andalucía y estaba a cargo de Alonso de Ojeda. Esto ha sido legalizado por los reyes católicos a través de la capitulación de Burgos, un documento que permite ese tipo de toma de territorios con beneficio, ganancia para los encargados. También recordemos que se había hecho las encomiendas desde Colón, es decir, un territorio que se asigna para un español, así como también un grupo de indígenas, los cuales deben trabajar como siervos en las tierras de ese español. Y ese español, a su vez, quiere evangelizar a la población nativa para tener su mentalidad mejor controlada a favor de los hispánicos. Ahí tenemos, recuerden que las encomiendas son una primera forma de explotación, mucho antes del virreinato, mucho antes de los corregimientos. Esto fue la primera. Tenemos ahí a este Núñez de Balboa, que emprende una campaña para llegar al Tahuantinsuyo, no lo hace, no llega, porque ya en el Océano Pacífico, llamado por el Mar del Sur, genera rencillas entre sus soldados, porque comprenderán que este es como una especie de pugna entre facinerosos, de ambiciosos por la riqueza, tanto así que se peleaban entre ellos, se mataban entre ellos. ¿Cómo es que tenían una idea de a dónde ir? Porque
el cacique Comagre en Panamá seguramente que conocía muy bien de los incas. Recuerden que los incas han llegado hasta Colombia y a un paso nomás está Panamá. Es evidente que los nativos panameños conocían, veían, escuchaban sobre los incas. Lo que hace uno de estos nativos de Panamá, Panquiaco, hijo además de Comagre, es comunicarse con los españoles para que vayan al sur, ya que ahí había mucho oro y riquezas. Por eso es que los españoles tienen un despertar en su apetito financiero y se lanzan. ¿Qué pasaba en el Tahuantinsuyo? ¿Por qué es que no lograron frenar esa arremetida? Fíjense, durante muchos años no se había hecho el estudio y prácticamente se había tomado muy a la ligera, pensando que todo el imperio incaico se asustó y cayó ante un grupito de 100 españoles, como si eso pudiera ser cierto, pero increíblemente era aceptado. Hasta el siglo XIX se aceptaba eso. Muchos de nuestros pensadores tenían esa idea. Obviamente en esa idea pues había una discriminación, un racismo a la población andina, había también un hispanismo muy fuerte, una herencia colonial que se mantenía, que a veces, si no hacemos una buena educación más realista, puede mantenerse hasta el día de hoy. No es así. Los incas no pierden ante 100 españoles. Fíjense, había varios problemas en el Tahuantinsuyo, pero son problemas de corte eh, político. No es una decadencia en el sentido de que estaban ya por derrumbarse, sino que era una pugna política entre sus líderes. Miren, la guerra entre panacas, sí, la guerra entre panacas fue algo decisivo. Las panacas, recordemos, son ayu de cada inca. Por lo tanto, son ayus reales. Son ayus de la realeza. Se componen de hijos, hijas, nietos, nietas de los incas. Ahora bien, estos familiares, pues, tienen mucho poder, tienen influencia y muchas veces se peleaban a ver cuál de sus integrantes era el nuevo inca. Comprenderán que había una panaca de Maitacapa, una panaca de Sinchiroc, una panaca de Pachacute, una panaca de Topuyupanqui, una panaca de Huayna Capac, una panaca de Yaguarhuaca, de todos los incas. Y son grupos de poder. Y las dos panacas más fuertes se pelean para colocar a uno de sus integrantes como nuevo inca. La panaca de Pachacute y la panaca de Tupuyupanqui. Buscaron entre sus mejores líderes, entre sus mejores exponentes, y resultó que Atahualpa tenía el respaldo de la panaca de Pachacute. Y Huáscar va a tener el soporte de la panaca de Tupuyupanqui. Entonces hay una pugna y esto va derivando en una guerra civil. Ahora bien, otro problema era la, el problema también de las etnias. Las etnias. Ajá. Recordemos, las etnias son comunidades que habían grandes cantidades. Había etnias de los Tayanes, etnia de los Huancas, la etnia de los Lupaca, de los Collas, de los Uros, de los Chinchas, de los Ishmas, en fin. Y ocurre que muchas de las etnias habían sido vencidas y derrotadas, esclavizadas por los incas. Por lo tanto,
¿Qué es lo que va a generarse? Que muchas de estas etnias quieren rebelarse, liberarse. Entonces, cuando llegan los españoles, muchas de las etnias descontentas con los incas se asocian al español. Entonces, no son 100 españoles que han vencido, sino son estos españoles más 10.000 huancas, 5.000 lupacas, 8.000 cañaris, 3.000 punaeños, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Por eso es un tremendo ejército sumando etnias más españoles contra los incas. Por eso es que los incas son derrotados. Es unas alianzas políticas que se van a dar. Esto, recuerden, se logró entender mejor con las investigaciones del historiador Waldemar Espinosa, y también, ¿no?, porque se encontró la crónica de Juan de Betanzos, que trajo mejor información. Así que hay que divulgar esto, pues, ¿no? Porque increíblemente mucha gente hasta ahora piensa que los incas perdieron fácilmente ante 100 españoles. Ajá. ¿Cuál es la causa de la invasión? Bueno, el afán de conseguir oro o plata es económico, una riqueza para los invasores, conseguir tierras, recuerden, hay varios hidalgos, segundones, y una de las cosas que también van a hacer los españoles es justificar su conquista diciendo que el cielo, eh, la Virgen María y el famoso Santiago Matamoros, algo así como una especie de gran ángel a caballo, es que colabora matando a los indios. Una mitología que les servía de justificación. En el proceso recordemos que se juntan estos tres socios que quieren enriquecerse: Pizarro, Almagro y Luque. Ahora bien, tienen el respaldo político del gobernador, Pedro Arias, gobernador en Panamá, Castilla del Oro. También tienen el respaldo financiero de Gaspar Espinosa, un tipo que tiene mucho dinero, que proviene de banqueros, de una familia rica, y además un tipo con ganas de conseguir mucha riqueza, ¿no? Entonces son tres ejecutores, operadores, y dos que están detrás como respaldando. Los viajes son tres. En un primer viaje pasaron por las zonas de Colombia, el Puerto Quemado, Puerto del Hambre, y hay enfrentamientos con los nativos. Almagro pierde un ojo, los españoles se desquitan incendiando las zonas. En un segundo viaje avanzan un poquito más, ¿no? Están por las zonas de la parte de los ríos que están Atacames, en San Mateo, están en la Isla del Gallo, pasan hambre, miseria, la zona es muy cálida, llena de bichos. Algunos quieren regresar, otros son más avesados y buscan seguir al sur. Y en Tumbes bajaron solamente algunos, visualizando ya las ciudades, las llamas, y le comunican a Pizarro. Eh, Además, también Almagro regresaba a Panamá, pero no se da cuenta que le ponen un mensaje, y este mensaje llega hasta el gobernador, que ahora era Pedro de los Ríos. Por eso él envía a Tafur para que todos regresen, pero los más avesados no quisieron regresar. Más o menos se cuenta que eran unos 13 a 15 de los más avesados, y continúan su recorrido, llegando por las playas hasta Ancash. Como pueden ver, ¿no?, han avanzado hasta las zonas de Ancash, de eh, la Cordillera Negra. Esta sería una representación al óleo, ¿no?, de esa discusión entre los más avesados y los que quieren regresarse.
Esto ocurrió en la Isla del Gallo. Luego de esto, Pizarro regresa a España y le convence al rey, quien le pasa a sus Consejo de Indias y a la esposa Isabel para que hagan la firma final, ya que el rey tenía una guerra con Francia. Fíjense la gran riqueza que se le provee a Pizarro. Este es un acuerdo con la corona y donde también la corona va a recibir beneficios, pero a Pizarro lo premia con un alto ingreso económico, títulos, ¿no? Fíjense, adelantado, gobernador, capitán, cosa que a Luque y a Almagro no, se le da menores ingresos, ¿no? Igualmente a los demás soldados, como Bartolomé Ruiz, Pedro de Candia, ¿no? Que eran los que daban la cara a la hora de la pelea. Pero Pizarro es el que sale mejor recompensado. Esto va a originar una rencilla con Almagro y otros más. En el tercer viaje ya van directo a Tumbes y ahí comienzan las alianzas. Así es, ya las alianzas con los habitantes del norte. Pizarro se va aliando con los cañaris que vivían en el Ecuador, tayanes que vivían en Piura, los tumpis que vivían en Tumbes. Funda la ciudad San Miguel de Piura y luego se dirige a Cajamarca. Y el Inca estaba un poco descansado, tranquilo, porque le había vencido la guerra a su hermano Huáscar, pero se confió y se descuidó. Y eso le trajo problemas porque va a ser detenido. Es más, después de unos meses de encierro, Atahualpa fue asesinado. Pizarro no cumplió con su palabra, ya que había prometido liberarlo si es que el Inca entregaba 2 cuartos de plata y uno de oro. Pizarro no cumplió. Igualmente le dan muerte al Inca. Esto ya era 1533. Más adelante los españoles continúan avanzando y están por Jauja, Cusco, Lima. Y se hace la famosa fundación de Lima en el verano de 1535. ¿Cuáles son las consecuencias de esta invasión al Tahuantinsuyo? Bueno, muchas riquezas como oro, plata, alimentos se dirigirán a España, convirtiendo a esa monarquía en una potencia. Sin embargo, España no aprovechó bien esa riqueza. Eh, Otra consecuencia es que el Perú dejaba de estar en su autarquía, dejaba de estar en su aislamiento e ingresa a la economía mundial, ¿no? Capitalismo mercantil, donde Perú va a llevar, pues, ¿no? Una sangría muy fuerte, ya que su riqueza se irá a Europa, y a su vez el Perú va a recibir alimentos, herramientas y presencia europea, alterando la fisonomía eh, étnica, creando nuevas clases sociales y donde la población nativa terminó siendo marginada, ¿no? Vilipendiada. A su vez también entre españoles van a surgir peleas por la riqueza que estaban encontrando aquí en el Tahuantinsuyo. Muy bien. Bueno, sigan investigando, muchachos.